En ocasiones, la historia de las instituciones resulta sorprendente. Organizaciones muy importantes se gestaron desde la más absoluta austeridad. Hace más de 25 años, la idea de crear una fundación para organizar reuniones científicas, sostener alguna publicación, gestar una biblioteca, era el tema de conversación de dos personas separadas por la edad, pero unidas en la vocación. Por un lado, estaba Julio Rafael Contreras, un científico consumado a punto de jubilarse, y por el otro, Adrián Giaquino, un joven de 22 años apasionado por las ciencias naturales. Las conversaciones se extendieron por semanas sin encontrar un rumbo claro. Pero un día, en esta misma escalera del Museo Argentino de Ciencias Naturales, algo cambió. Me quedó grabado un día, un viernes, saliendo del subsuelo del museo, seguíamos charlando del tema y yo le digo, bueno, Julio, pongamos una fecha, hagamos una reunión y vayamos por sí o por no de crear esta entidad. Y bueno, y él me dijo, sí, organizala. Y así creo que fue un domingo, en un café de la zona de Palermo, reunimos una serie de personas y ahí empezamos la charla. Parecía una reunión más, con una suerte de expresión de deseos más que visualización de algo concreto que se iba a materializar. Por lo menos yo no sabía hasta qué punto eso era una idea o era un proyecto encaminado a conformarse, materializarse. El nombre lo propuso Contreras y bueno, ese fue el puntapié inicial de la idea de crear una fundación de historia natural con el nombre del naturalista Félix de Azara. Una de las motivaciones era la situación de abandono que atravesaban las ciencias naturales. No había fondos, la infraestructura era deficiente, los equipos casi obsoletos y aún así muchos científicos llevaban adelante una tarea admirable. El origen fue las ganas de hacer cosas, las ganas de cambiar el contexto que uno veía. Yo lo que podría aportar desde mi punto de vista era de una persona que en ese momento tenía 20, 21 años y decía, bueno, esto hay que mejorarlo, hay que cambiarlo. Hacia el año 2000 tenemos que pensar cómo era la Argentina, ¿no? Con una crisis económica aguda, una de las más agudas de todas las que tuvo, pero también con la existencia ya de muchas ONGs. O sea que crear una más costaba pensarla porque tenía que ser distinta a esas demás. Después de aquella reunión, el joven Adrián Giaquino puso manos a la obra y, sin saberlo, daba inicio a lo que sería una aventura institucional asombrosa. En pocas semanas se consiguió un espacio cedido por la Universidad KS y ya se comenzaba a definir el perfil de la fundación. Se iba a ocupar de temas como colecciones, bibliotecas que parecían más del siglo XIX que hasta del XX, ni hablar del XXI. No sé si imaginamos lo que iba a ser. Sí, que en los estatutos de entrada pusimos muchas de las cosas que después hicimos, ¿no? O sea que en el enunciado era ambicioso. Es fácil contar lo que pasó al tener el diario del lunes, pero es importante recordar lo que sucedía en aquellos años. La Argentina estaba sumida en una crisis económica, social y política que explotó en 2001. Cayó un gobierno, hubo 5 presidentes en una semana, la inflación se disparó y los bancos bloquearon el dinero de la gente. Seamos honestos. ¿Cuántas personas hubieran apostado por la constitución de una ONG en aquel caos, sin dinero, con ideales del siglo XIX y encima dirigida por un joven de 20 años? Sin embargo, muchas personas acompañaron el proyecto.
En poco tiempo, se reunió un grupo de científicos y naturalistas prestigiosos que ofrecían su trayectoria en respaldo de la fundación. A partir de ese momento, comenzaron a consolidarse los 3 pilares que la sostienen: investigación, gestión y divulgación. Cuando creamos la Fundación Azara, seguimos un poco la idea de unir estos 3 pilares y creo que fue un acierto. El compromiso de Azara con la investigación viene desde su origen. La idea de base fue siempre recuperar aquella tradición que ponía bajo el mismo techo las ciencias naturales con las antropológicas. Uno de los primeros pasos fue acompañar a una disciplina que iniciaba su desarrollo en la Argentina, la arqueología urbana. Yo ya había hecho mi tesis de licenciatura y entonces la Fundación Azara me apoyó justamente con el lugar de trabajo para que termine mi tesis doctoral. Y esa tesis doctoral la hice justamente sobre paisajes arqueológicos de la desembocadura del Riachuelo, para reconstruyendo todo lo que es las viejas desembocaduras del río, la historia del puerto, la ocupación utilitaria del paisaje y luego la doméstica, es decir, la domiciliaria, los conventillos, los inmigrantes. Paralelamente, comenzaba a gestarse otra de las áreas en las que la Fundación logró destacarse internacionalmente, la paleontología. Durante esos primeros años, yo estuve un poco entre Azara y el Museo de Ciencias Naturales, que era donde estaba realmente más firme. Y bueno, cuando llegó el momento de elegir dónde seguir ya con un doctorado encima, la respuesta lógica fue en la Fundación Azara. Mientras se encaminaba la investigación, la Fundación puso en marcha la gestión. En el año 2002 se creó el área de biodiversidad y se incorporó uno de los más destacados conservacionistas de la historia argentina, Juan Carlos Chévez. Juan Carlos tenía como un montón de intereses en distintos temas y Azara era una ONG que estaba empezando en su momento, así que toda esa energía y ese movimiento que traía Juan Carlos le venía también a la Fundación súper bien, ¿no? Para ese desarrollo inicial, esos 10 primeros años que tuvieron en conjunto, ¿no? Juan Carlos tenía una larga historia de gestión en otras organizaciones y en el ámbito público. Naturalmente vio en Azara un espacio donde desplegar sus intereses y capacidades. Uno de los primeros logros fue organizar el Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad. Este congreso fue un gran paso para poner la conservación de la naturaleza en la agenda académica y dio inicio a una tradición que hasta hoy se mantiene vigente. Otra de las fortalezas de Juan Carlos Chévez era su capacidad asombrosa para convocar gente. Así surge el programa de voluntarios de la Fundación. El programa de voluntarios de Azara se formó en el año 2003. Era un grupo que tenía una reunión mensual, así que se juntaban más de 100 personas. Eran gestiones formadas enteramente por voluntarios. Teníamos gestión humedales, gestión edentado, gestión yaguareté, gestión talares. Y había un montón de gestiones y bueno, un montón de voluntarios pasaron por esas gestiones y fueron aprendiendo todo lo que tiene que ver con conservación de la biodiversidad. En 3 años, la Fundación llegó a tener más de 300 voluntarios que trabajaban en unas 15 gestiones diferentes. También se crearon otros programas, como el de Áreas Naturales Protegidas Privadas, que en la actualidad gestiona y asiste a 15 reservas, o el programa de lucha contra el tráfico de fauna silvestre, que colabora con organismos oficiales y fuerzas de seguridad. Algo re importante de esa época también fueron las salidas que hacíamos con Juan Carlos para conocer distintas reservas urbanas y ahí vamos aprendiendo un poco todo lo de biodiversidad, ¿no? A distinguir las especies de flora y fauna y aprender lo que es conservación, ¿no? Y lo importante que es trabajar en estos temas de biodiversidad. Juan Carlos le dio mucho a la Fundación. Es más, le dio su última etapa de vida completa, donde lo primero que le da es su prestigio, después le da su saber, le da su energía, su genio, diría yo también. Pero también dejó un legado invisible, su forma de comprender el mundo que nos rodea.
Una mirada integradora del paisaje y la cultura que de manera silenciosa afirmaba los ideales de Azara. Con el tiempo se fue materializando esa visión de una ONG que tuviera la capacidad de mirar un paisaje con el más amplio criterio, no segmentándolo en un aspecto de la historia natural o de las ciencias naturales o de las ciencias antropológicas, sino tener una mirada amplia. No solamente la mirada, sino la capacidad integradora de esas distintas disciplinas. Y en un mundo donde se pondera tanto la especialidad, acá se fue por otro lado. Es decir, además de los especialistas, necesitamos los generalistas. No se trataba de una organización que trabajara solamente por la conservación de la naturaleza, sino que estaría muy preocupado también por cuestiones como la antropología, como la historia, como el rescate de los naturalistas, temas que las otras organizaciones no tenían un mayor interés o no tenían una vocación con respecto a ese tipo de mirada. En esos años se comenzó a gestionar junto al Ministerio de Ecología de Misiones el Centro de Rescate de Fauna Silvestre Guiraoga, ubicado en Puerto Iguazú. Aquí se recuperan animales atropellados en rutas, rescatados del tráfico ilegal o víctimas de la caza furtiva. En el centro también se desarrollan proyectos de conservación con varias especies amenazadas de la selva paranaense. Pasaron 5 años y todo marchaba bien. Se sumaban investigadores, se organizaban jornadas científicas y se creaban las primeras reservas. La institución fortalecía su solidez a través de un trabajo confiable y profesional. Pero entonces ocurrió algo que conmovió los cimientos de la institución. Hacia mediados de 2005, la Universidad KS se muda a otra sede. Esto representa un desafío para Azara. La fundación demandaba cada vez más lugar y la nueva sede no contaba con suficiente espacio para recibir a los investigadores, los voluntarios, las colecciones, la biblioteca y la administración. Después de 3 meses y varios intentos fallidos, Azara encontró lo que buscaba, una nueva alianza, esta vez con la Universidad Maimónides. Lo que fue una solución motivada por la necesidad se convirtió en la puerta de ingreso a una etapa extraordinaria de expansión que nadie hubiera imaginado y que llegaría más tarde a consumar la hermandad que hoy tienen ambas instituciones. Desde el principio, la Universidad Maimónides brindó muchas posibilidades de desarrollo para todos los investigadores. Nos mudamos acá a Maimónides y ese marco empezó a ser un poco más grande, más institucional, más de apoyo, ¿no? Con más estructura y herramientas para apoyar nuestro trabajo, desde un auditorio donde comunicar a la prensa los hallazgos hasta un vehículo de campo. La institución nos apoyaba con eso. Y eso es un montón, es enorme la diferencia. Hoy en Azara trabajan más de 70 científicos, entre paleontólogos, biólogos, veterinarios y antropólogos, además de naturalistas de campo, bibliotecarios, museólogos y otros profesionales. Un grupo de personas unidas por la vocación que dedican su vida a la investigación. Azara brinda apoyo también a muchos científicos del CONICET, y esto marca una gran diferencia. Que es una forma de generar y acompañar el desarrollo del conocimiento desde la propia institución, que de manera autónoma, o sea, sin esta asociación con investigadores de CONICET, no habría sido tan importante. Lo interesante de la Fundación Azara es que, más allá de dar financiamiento, como hacen otras instituciones a nivel internacional, tiene centros propios de investigación y investigadores que dependen exclusivamente de esta fundación en cuanto a su salario. O sea, hay personal propio y eso es también altamente infrecuente. En 25 años, los investigadores de Azara produjeron más de 800 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, incluyendo algunas de enorme prestigio.
Por otra parte, la investigación en ciencias naturales suele dar como resultado el descubrimiento de especies que no eran conocidas para la ciencia. Los científicos de Azara describieron más de 200 nuevas especies, algo solo comparable con lo que logra un gran museo en cualquier parte del mundo. Pero la ciencia también produce otros resultados asociados. Cuando un investigador descubre o recoge algo en el campo, es allí donde ese resto fósil, ese resto arqueológico, por ejemplo, un trozo de vasija o directamente un animal que es capturado con fines científicos como este, debe ser depositado dentro de una colección de referencia a la cual pueden recurrir todos los investigadores que lo necesiten. La Fundación Azara cuenta con un número muy importante de colecciones, algunas generadas por la misma fundación, pero también se ha hecho cargo de colecciones preexistentes, de colecciones privadas o colecciones de museos que no estaban en condiciones de mantenerlas. Y eso es un capital tremendamente importante para investigación. Azara logró crear un conjunto asombroso de colecciones tanto de ciencias naturales como de antropología. Algunas de las colecciones originales se encuentran entre las más importantes del país. Además de las creadas por investigadores propios, Azara recibe muchas colecciones en donación. El acervo de nuestra institución se nutre muchísimo de donaciones de investigadores que se han jubilado y deciden depositar porque confían en nosotros sus colecciones que han trabajado durante años o durante toda su vida, deciden depositarlas en nuestra institución. Así que recibimos por ese lado donaciones importantes. Algunas de esas colecciones son verdaderas joyas de las ciencias naturales. La colección de Elio Mazoia es una colección que ya es histórica y que tiene el valor de que fue hecho con mucho esfuerzo personal por Elio Mazoia. Y bueno, la tenemos nosotros y eso es un tesoro. Y la colección de mi papá, por supuesto, que es la colección de Ctenomis y algunos otros micromamíferos, también es muy valiosa en ese sentido. Creo que la colección más completa en cuanto a localidades y en cuanto a especies de Ctenomis de Argentina, ¿no? Después tenemos una colección de huevos, que son más o menos 2.000 nidadas, y focalizada todo en la provincia de Buenos Aires, y es valiosísima. Y todo eso se está haciendo la puesta en valor en nuestra institución. Las colecciones incluyen áreas como geología, paleontología, botánica, zoología, la mayor parte de las áreas de las ciencias naturales. A medida que crece su prestigio, la Fundación recibe más colecciones. Una donación excepcional fue la legendaria colección de anatomía del sistema nervioso de Paul Flechsig, que sentó las bases para comprender procesos básicos en el estudio de la neurofisiología. Si esto sucede con las ciencias naturales, las antropológicas no se quedan atrás. La Fundación atesora colecciones arqueológicas, etnográficas y folclóricas muy diversas y sumamente valiosas. Mantener las colecciones científicas requiere una atención especial. La conservación de las piezas exige el seguimiento de protocolos muy estrictos para su tratamiento y para su acondicionamiento. En Azara se siguen las normas más avanzadas a nivel internacional. Lo que estamos tratando de llevar adelante en nuestras colecciones es tener presente todo lo último que ha salido en conservación. Uno continúa toda la vida ligado a las colecciones. Si uno las excavó, las transportó, las puso en un auto, le puso el rótulo, la limpió, la estudió, la identificó, hizo el informe, hizo la tesis, hizo los papers, hizo todo eso, entonces requiere de las mejores condiciones. Yo creo que eso estamos a la vanguardia en nuestro país y siempre desde el inicio la Fundación buscó eso, tener excelencia en lo que es la conservación y el mantenimiento de las colecciones. Azara logró conservar en sus colecciones más de 200.000 piezas, un tesoro que crece día a día y que está abierto a la comunidad científica. Hemos dicho que en la Fundación hay 3 pilares fundamentales: la investigación,
la gestión y la divulgación. Y es en la divulgación donde Azara ha tenido logros muy importantes. Por ejemplo, en 25 años de vida se han editado más de 400 libros originales. Desde los comienzos estuvo en Azara como el objetivo de plasmar en papel los proyectos y el conocimiento. Y bueno, eso puede verse en la enorme cantidad de libros que hemos publicado de manera directa o acogiendo a autores, a investigadores que tenían sus escritos, querían publicarlos y bueno, encontraron en Azara un canal para hacerlo. Mientras las editoriales comerciales redujeron su producción, la Fundación Azara sigue publicando. Y han dado la posibilidad de publicar cosas que las editoriales comerciales no tendrían ningún espacio para poder llevar adelante y que son elementos sumamente valiosos para la difusión de la ciencia y la cultura y la conservación de la naturaleza en la Argentina. Yo me atrevería a decir que si no fuera por Azara, en los últimos años se reducirían un 50% las publicaciones de ciencias naturales y de divulgación científica en la Argentina. Además de los libros, Azara edita varias publicaciones especializadas. La revista Azara, de divulgación general de las ciencias, la revista Fragmentos del Pasado, focalizada en antropología, la revista Historia Natural, donde se publican estudios en ciencias naturales, y Nótulas Faunísticas, que recopila datos biogeográficos, inventarios y otras novedades. Y tanto las revistas como la mayor parte de los libros están disponibles de manera libre y gratuita. O sea, uno puede entrar en la página de Azara, buscar el título y descargar el PDF en su computadora para poder consultarlo, leerlo, hacer uso de él y no que tenga que sí o sí adquirirlo, comprar el libro. A los libros editados por la Fundación se suman los donados por intelectuales y científicos. La biblioteca ya superó los 120.000 volúmenes catalogados, fichados y sistematizados. Y este número se incrementa periódicamente con nuevas donaciones y adquisiciones. Una iniciativa reciente es el archivo documental de la Fundación. En él se conservan cartas, manuscritos, fotografías y otros documentos que pertenecieron a grandes figuras de la historia natural argentina y fueron donados por sus familiares. Los documentos que forman el archivo son un aporte indispensable para la historia de la ciencia argentina. La Fundación recibió, por ejemplo, la colección fotográfica de Francisco Erice, un notable precursor de la fotografía y la conservación de la naturaleza en el país. El trabajo que está haciendo Azara en el caso de la biblioteca y del archivo es excepcional, es muy raro en la Argentina. Mientras otras instituciones tiran las bibliotecas, Azara las recopila, no solamente las recopila, sino que las ordena, las sistematiza, trabaja con profesionales, bibliotecarios, archivistas. Es cómo están catalogadas, cómo están embaladas, conservadas, cómo están resguardadas, porque cuando hablamos de colecciones y de libros, no pensamos en una generación, pensamos que tienen que vivir para la eternidad. Entonces, eso yo creo que son los motivos de orgullo de la Fundación, mantener colecciones, bibliotecas y archivos en las mejores condiciones que por lo menos yo conozco. La idea de fondo es que no es un insumo, tampoco es un recurso el patrimonio, sino que es algo que tenemos, que somos ese patrimonio. Y ese ser, entonces, significa que también que esté en buenas condiciones. El trabajo de la Fundación Azara se da en el marco de lo que conocemos como patrimonio natural y patrimonio cultural. Hemos visto ese esfuerzo de manera evidente, que es lo que permite generar y conservar el conocimiento. Pero para que ese conocimiento se convierta en patrimonio hay que dar un paso más. Ese conocimiento tiene que llegar al territorio que es donde ocurren las cosas. Creo que es una responsabilidad también y un deber nuestro llevar esa información a la sociedad en su totalidad.
En esta vocación por acercar a la gente conocimientos sobre distintas ciencias, Azara logró una de sus máximas expresiones en Tecnópolis. Comenzó con los festejos del Bicentenario, pero tuvo un importante papel en el área de la investigación, de la divulgación científica. Y realmente no era un parque de diversiones, sino un parque educativo. Y en un número muy importante de muestras participó la Fundación Azara. Prácticamente el pabellón de los dinosaurios estaba a cargo nuestro, ¿no? Incluso la selección de los dinosaurios animatrónicos que se compraban en China. Así que, bueno, fue bastante fuerte nuestra presencia en Tecnópolis y también al mostrar esqueletos de dinosaurios encontrados justamente en nuestro país. La Fundación participó en el desarrollo y montaje de exhibiciones que fueron visitadas por millones de personas. Evolución humana, paleontología, entomología, arqueología, etnografía, Pampa Azul o Da Vinci. Fueron algunos de los pabellones que la Fundación tuvo a su cargo. Y esas exhibiciones realmente fueron de las que más se destacaron, no solo por la calidad, sino por la afluencia de público. Así que es una muestra más del aporte que dio esta fundación a esta tarea de divulgación del acervo científico argentino. En línea con este objetivo, Azara creó y restauró museos de historia natural en distintos puntos del país, promoviendo la divulgación del patrimonio local. El Museo de Historia Natural de San Martín de los Andes, el Museo de Ciencias Naturales y Arqueología Manuel Almeida en Gualeguaychú, el Museo Jacobacci en San Antonio Oeste o el Museo de Ciencias Naturales de Miramar son solo algunos ejemplos. Crear museos en distintas partes del país, promover la divulgación científica, con un financiamiento realmente importante que permite contar hoy con museos que no tienen nada que envidiar los que existen en los países más desarrollados. Me parece que esto es realmente inusual y digno de reconocimiento. Además de museos, creó centros de interpretación en áreas naturales protegidas y curó o auspició exhibiciones en ciudades de 18 países con más de 10 millones de visitantes. Las exhibiciones y museos son espacios que requieren el trabajo de muchas personas. La Fundación, por ejemplo, ha trabajado con más de 50 artistas visuales que aportan su talento a la comunicación científica. Lo más importante me parece que fue lograr también la interacción con paleoartistas que nos dieron material para mostrar. Porque muchas veces los descubrimientos son un puñadito de huesitos en una cajita. No es un esqueleto armado o algo visible. Entonces, pasar de ese puñadito de huesitos que no le dicen nada a nadie a tener un esqueleto armado que va a ser en base a esos huesitos, pero completando las partes que faltan. Además de artistas, las muestras se nutren del aporte de científicos, comunicadores, diseñadores, artistas gráficos, carpinteros, electricistas, es decir, una gran cantidad de personas que trabajan con el mismo objetivo. Uno encuentra un equipo de personas con vocación, con formación, con una dirección y un sentido. Evidentemente hay algo difícil de describir que existe en la Fundación que permite que muchas personas, aún sin conocerse, puedan aunar esfuerzos detrás de un bien común. El trabajo de Azara para expresar la unión entre naturaleza y cultura tiene uno de sus mejores exponentes en el Xincal de Quimibil, una de las últimas ciudadelas del Imperio Inca ubicada en Catamarca. Sí, es un sitio icónico por ser una capital administrativa, un centro ceremonial, un centro religioso muy importante del noreste argentino. La puesta en valor del Xincal logró unir los tres pilares de la Fundación en un solo proyecto. Aquí había investigación, gestión y divulgación. Los estudios arqueológicos brindaron nueva información. A partir del conocimiento científico, se abordaron las tareas de interpretación, diseño y comunicación. Finalmente, se dedicó un enorme esfuerzo para que el sitio estuviera en condiciones de recibir más visitantes.
Parte de este esfuerzo contribuyó a la creación de un museo de sitio que sintetiza lo que se conoce sobre el Shinkai de Kimibili. Desde luego, cuando uno tiene tal diversidad de escenarios, se corre un riesgo, que es hacer de todo y todo mal. Pero es ahí donde primó el saber, la valoración del saber, consultar a los especialistas en cada una de esas áreas de incumbencia, y después traducir ese saber a un lenguaje atractivo, breve y claro, para que lo pueda comprender cualquier persona. Este proyecto, a su vez, facilitó la creación de otro espacio orientado al patrimonio inmaterial, un tema poco frecuente en la museología argentina. Se creó un museo nuevo, que es el Museo Folclórico de Londres, donde se tratan cuestiones más actuales, más que tienen que ver con la cultura inmaterial, ¿no? Con esto que tiene que ver con mitos, creencias, relatos. Finalmente, en el Xincal también se logró alcanzar un objetivo muy importante para la Fundación, que su trabajo contribuya al desarrollo de las comunidades locales. Su puesta en valor lo que hizo fue generar no solamente una visibilidad mayor a nivel nacional e internacional, sino que además generó muchos puestos de trabajo. Entonces, eso siempre es muy bueno porque, tuvo otra apertura del sitio. Ese siempre fue un compromiso que hemos tenido y que de alguna manera nos ha ayudado a integrar estos tres pilares: la investigación con la gestión y la divulgación de ese conocimiento. El patrimonio fundamentalmente es una construcción social. Cuando digo que es una construcción social es que los ciudadanos empiecen a sentir como propio esos espacios, empiecen a identificarlos, empiecen a conocerlos fundamentalmente. Y en ese rol de conocerlos, Azara ha tenido un protagonismo indudable. En el Xincal de Kimibili, en los museos y exhibiciones, en las reservas naturales privadas, en las ediciones, en la biblioteca, en las colecciones, se expresan con precisión los ideales y valores que forman el corazón de la Fundación Azara. La Fundación es una institución que trata de hacer algo bastante complejo, que es justamente unir esto, ¿no? de lo natural con lo cultural, y trabajarlo como un todo y pensarlo como un todo y conservarlo como un todo. Y creo que eso es algo bastante único dentro de las instituciones de nuestro país y que diferencia a Azara de otras organizaciones. La Fundación a veces parece un compendio de muchas instituciones alojadas en un mismo lugar. En ese sentido, la Fundación es como un gran museo, una gran biblioteca, pero con un rasgo distintivo importante, de puertas abiertas. Para esta región, una institución sin fines de lucro, de gestión privada, que articule con lo público, con estos tres pilares, que una también cuestiones de ciencias naturales con cuestiones antropológicas, la hace única. Afortunadamente, las virtudes a menudo se contagian, y los logros de Azara son el resultado de lo que viene sembrando. La Fundación apoyó el trabajo de más de 400 investigadores y la realización de 60 reuniones científicas. Formalizó convenios con más de 100 instituciones públicas y privadas, nacionales y del exterior. Participa de iniciativas de cooperación internacional con 60 instituciones académicas de 17 países. Además, colabora con instituciones como el Museo de La Plata, el Instituto de Botánica Darwinian, el Jardín Botánico Carlos Taís de la ciudad de Buenos Aires, entre muchas otras en todo el país. Los últimos años encuentran a la Fundación Azara en un proceso de maduración y desarrollo. Su crecimiento fue acelerado y virtuoso, y eso se debe a que se mantuvieron vivos en forma permanente todos sus ideales. La Fundación Azara, de alguna manera, retomó el espíritu de los naturalistas de fines del siglo XIX, porque esos naturalistas tenían una visión sistémica, esos naturalistas eran hacedores, les interesaba el conocimiento científico, pero también el desarrollo de la nación, crear instituciones, se comprometían con los problemas de la sociedad de su tiempo. Y bueno, de alguna manera eso está presente en la Fundación Azara.
No hay que confundirse. Azara mantiene vivos los ideales del siglo XIX, pero lo hace bien plantada en el siglo XXI. Las colecciones se mantienen aplicando los métodos más modernos de conservación de los materiales. La biblioteca y el archivo están siendo digitalizados, lo que permite que investigadores de todo el mundo puedan consultar el material de manera remota. La Fundación produjo decenas de documentales y difunde contenidos de forma periódica a través de sus redes sociales. Además, desarrolló una plataforma educativa donde se dictan cursos virtuales. Los paleontólogos usan tomografía computada para analizar los fósiles. El resultado es llevado al área de preparación, donde los técnicos usan la tomografía para separar al fósil de la roca sin dañarlo. Los diseñadores usan programas en 3D para crear imágenes del animal fósil y estas animaciones son usadas en el laboratorio de impresión en 3D para recrear los animales extintos en distintas escalas. A su vez, estas recreaciones son montadas en museos y exhibiciones para poner el conocimiento al alcance del público. No hay instituciones científicas de derecho privado con esta capacidad propia de ejecución de proyectos. Es un modelo que ameritaría ser reproducido, sobre todo a nivel regional. Creo que América Latina necesita fuertemente de este tipo de instituciones para sus proyectos de conservación. Creo que hoy Azara es una institución sólida. Cada una de las cosas que ha hecho las ha hecho con mucho compromiso y muchas de ellas, la gran mayoría sostenidas a través del tiempo, incluso con esfuerzos descomunales. Una característica del crecimiento de la institución es el tema de sumar voluntades. O sea, muchísimos investigadores y muchísimos técnicos y muchísima gente voluntaria que está comprometida con la camiseta puesta de la conservación ha encontrado su espacio en Azara, su espacio de desarrollo y su espacio de trabajo profesional. Tiene un compromiso con la naturaleza y los saberes. El saber científico, principalmente, ¿no? Tanto para las ciencias naturales como para las antropológicas. Y ese compromiso significa que se propende a la conservación, pero se busca formar recursos, personas, comunidades que trabajen con esos recursos. Con respecto al espíritu inicial que tuvo la Fundación, para mí también es el mismo que mantiene hoy por hoy, es las ganas de dejar un legado, realizar un aporte a la sociedad. Si uno analiza esa evolución a lo largo de los 25 años, es enorme el trabajo realizado, es gigantesco. Una de las cosas quizás más raras y más interesantes de la Fundación Azara es cómo fue desde el año 2000 hasta la actualidad, en esta cantidad de años de tiempo, fue viendo las sucesivas crisis que vivimos en la Argentina y sabiendo cómo capear el temporal tantas veces. Pero todo en el marco de una fundación que iba sobreviviendo e incluso mejorando su posición, su tamaño, su estructura. Así que, bueno, ¿cómo lo logró? A veces para mí es un misterio. A lo largo de más de 2 décadas, cualquier institución enfrenta un compendio de adversidades. ¿Cómo es posible entonces que sobrevivan las instituciones como esta pese a eso? Yo creo que no hay más secreto que responder a una vocación respaldada por el conocimiento, es decir, nutrida por el conocimiento, retroalimentada por ese conocimiento, pero también en el contagio de no trabajar en soledad, sino con otras personas que vivencian lo mismo. Entonces, eso le da una fortaleza muy grande, ¿no? Donde los egos quedan a un costado, donde lo importante es de qué estamos hablando y para qué estamos hablando y a quién le estamos hablando.
Desde la Fundación te valoran, te escuchan si hay posibilidades de mejora, te empujan hacia adelante, a que, por lo menos yo lo conozco del 2012, 2013 a la actualidad, la Fundación se maneja de la misma manera. Siempre te valoran tu trabajo, siempre te dan las herramientas, siempre te colaboran en lo que pueden, siempre te llevan a ser mejor. La diferencia entre hacer las cosas bien o hacerlas mal depende de muchos factores. Pero la clave del hacer bien está en la vocación, el compromiso y la responsabilidad. Deseos que se concretan a partir del conocer, el conservar y el compartir. Valores que encontramos, sin duda, en la Fundación Azara.